¿Alguna vez has sentido esa punzada profunda en el alma, como si el mundo te hubiera dado la espalda y la esperanza se desvaneciera? Es doloroso, lo sé. Pero en ese silencio, en esa soledad que parece insoportable, yace una oportunidad. La oportunidad de descubrir que tu valor no depende de quien te busca, sino de quien realmente merece tu tiempo y tu corazón. El estoicismo nos enseña que no debemos gastar lágrimas ni energía en quienes no nos ven, porque nuestro poder está en controlar lo que podemos, nuestra mente, nuestras acciones, nuestra dignidad, y en aprender a caminar con firmeza, incluso cuando el mundo parece olvidarnos. Hoy, te invito a transformar ese rechazo en una fortaleza que nadie podrá arrebatarte. Porque la verdadera libertad está en no correr tras quien no te busca, sino en aprender a esperar con dignidad, a esperar con silencio. En el silencio de tu alma se revela la verdadera fuerza. La vida te pone a prueba en las situaciones más duras, cuando el rechazo golpea, cuando la indiferencia te envuelve como una sombra que no puedes evitar. Es en esos momentos donde debes recordar que tú no eres tus emociones. Tú eres el que las observa, el que decide qué hacer con ellas. La clave está en el autocontrol. No permitas que la tormenta interior destruya tu paz. Porque quien pierde el control, pierde su poder. La emoción puede ser un fuego que consume, o un fuego que ilumina el camino. La diferencia la haces tú. Cuando sientes que la ira, la tristeza o la frustración te invaden, detente. Respira. Repite en silencio, yo no soy mis emociones. Yo soy su dueño. La mente, como un jardín, requiere cuidado y disciplina. No dejes que las malas hierbas del resentimiento o la desesperación crezcan sin control. Arrástralas con firmeza. La serenidad no es la ausencia de emociones, sino la maestría sobre ellas. Recuerda lo que dijo Séneca, no es que las cosas nos afecten, sino que nuestras opiniones sobre ellas nos afectan. Tú tienes el poder de cambiar esa opinión. Tú eliges y permites que el rechazo te destruya o te fortalezca. La indiferencia de los demás solo refleja su vacío, no tu valor. Tú eres quien decide si te hundes en la desesperación o si te levantas con dignidad. La verdadera fortaleza radica en mantener la calma, en no dejarse arrastrar por la marea de sentimientos que quieren dominarte. Cada vez que logres dominarte, estás ganando una batalla importante. La batalla contra la dependencia emocional, contra la desesperanza, contra las heridas que parecen imposibles de sanar. La disciplina del espíritu es el escudo que te protegerá en los momentos más oscuros. No es fácil, lo sé. Pero recuerda, la grandeza no está en evitar el dolor, sino en aprender a controlarlo y convertirlo en una fuente de poder. El autocontrol es la llave que abre las puertas a una existencia plena y auténtica. Cuando aprendes a gobernar tu mente, ninguna circunstancia externa podrá quebrar tu paz interior. La fortaleza no está en la cantidad de heridas que recibes, sino en la forma en que te recuperas y sigues adelante. Porque tú no eres tus heridas, tú eres la voluntad que se levanta una y otra vez, con firmeza y dignidad. La realidad no siempre se ajusta a nuestros deseos. Es dura, a veces cruel, pero siempre honesta. Aprender a aceptar que no todos están destinados a quedarse en tu vida es un acto de valentía, un acto de amor propio. La resistencia a esta verdad solo alimenta la ilusión, y la ilusión nos mantiene presos en un ciclo de sufrimiento inútil. La vida nos muestra, día tras día, que las personas entran y salen, y que muchas veces, su partida no tiene nada que ver con nuestro valor, sino con su propio camino, con su destino que ellos deben recorrer solos. No te aferres a lo que no puede ser. Aférrate a la realidad, por dura que sea, porque solo ella te libera. La aceptación no significa resignación. Significa entender que las cosas son como son, y que tu paz interior no depende de que las circunstancias cambien, sino de cómo tú las aceptas y las enfrentas. Quien se va, enseñó algo, que no está destinado a quedarse. Quien desaparece, revela que su presencia no era necesaria para tu crecimiento, sino que tú debes seguir adelante sin depender de su presencia. Recuerda que la vida es un flujo constante, un río que no se detiene. Tú eres un navegante en esa corriente. No puedes controlar las corrientes, pero sí puedes decidir cómo navegar.
La comprensión profunda de que no todos están destinados a permanecer en tu historia te libera de las cadenas del apego. La pérdida, por dolorosa que sea, es también un recordatorio de que tu valor no se mide por la permanencia de otros en tu vida, sino por la dignidad con la que aceptas su partida. Séneca nos enseñó que lo que más nos daña no es el hecho en sí, sino nuestra opinión sobre ese hecho. La partida de alguien es solo un evento externo. Lo que realmente importa, lo que determina tu paz, es cómo interpretas esa partida. Tú eliges si aceptas la realidad con valentía o si te encierras en una ilusión que solo alimenta tu sufrimiento. La verdadera fuerza radica en decir, esto es así. No puedo cambiarlo, pero puedo controlarme a mí mismo ante ello. No te niegues a aceptar el ciclo natural de la vida. La pérdida es parte del proceso de crecimiento. Los árboles dejan caer sus hojas en otoño, no porque sean débiles, sino porque saben que deben liberar lo que ya no les sirve para seguir creciendo. Tú también debes aprender a soltar, a dejar ir sin resistencia, sin rabia, sin miedo. Porque solo en la aceptación plena, en el reconocimiento de que todo pasa, reside la verdadera libertad. Al final, comprender que no todos están destinados a quedarse en tu vida es un acto de amor hacia ti mismo. Es entender que tu valor no se mide por la cantidad de personas que permanecen, sino por la dignidad con la que afrontas su partida. La vida continúa, implacable, y tú solo tienes que seguir adelante con la misma fortaleza con la que aceptas que el río siempre sigue su curso, sin detenerse. En un mundo lleno de ruido, aprender a guardar silencio es un acto de verdadera fortaleza. No se trata solo de no hablar, sino de dominar esa voz interior que clama, que desesperadamente busca respuestas, que anhela ser escuchada a toda costa. El silencio es la mayor de las armas, porque en él reside la paz que ningún tumulto externo puede quebrantar. Es en la quietud donde se revela la verdad más profunda, que no necesitas perseguir, que no debes correr tras lo que no te busca, porque la paciencia y la dignidad son las verdaderas victorias. El que aprende a esperar, no se desespera. La espera no es una derrota, sino una oportunidad para fortalecer tu espíritu. La impaciencia solo revela miedo, inseguridad y una pérdida de control. La paciencia, en cambio, es el reflejo de un alma que ha entendido que todo tiene su tiempo. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Tú tienes el poder de decidir si te dejas arrastrar por la urgencia o si permaneces firme en tu centro, en tu silencio. No busques con desesperación, porque esa búsqueda desesperada solo alimenta la ilusión de carencia. La verdadera fuerza está en aprender a esperar con dignidad, en entender que todo llega en su momento. Cuando aprendes a callar, a esperar, te conviertes en alguien que no necesita demostrar nada, alguien que sabe que su valor no se mide por la rapidez con la que obtiene respuestas, sino por la calma con la que acepta lo que es. La paciencia es un acto de amor propio, un acto de respeto hacia ti mismo y hacia el proceso de la vida. El silencio también te enseña a escuchar. Escuchar más allá de las palabras, más allá de las acciones, escuchar la verdad que se oculta en la quietud. En ese silencio, se revela la sabiduría del universo, la voz de tu alma que te susurra, confía, espera, no te esfuerces en lo que no está destinado a ser. La prisa solo te ciega, te hace perder la perspectiva, te aleja de tu verdadera fortaleza. Recuerda siempre, la persecución sin control es una derrota en sí misma. La calma, la paciencia y el silencio te convierten en un guerrero que no necesita gritar, que no necesita correr tras las sombras. Porque en el silencio se encuentra la certeza de que lo que realmente vale la pena llegará en su tiempo. La verdadera fuerza reside en aprender a esperar, en mantenerte firme en medio del caos, en confiar en que la vida, en su sabiduría infinita, te dará lo que necesitas en el momento justo. La verdadera dignidad no se encuentra en la mirada de los demás, sino en la firmeza de tu propia presencia. Es en la forma en que te sostienes ante la adversidad, en cómo mantienes la cabeza en alto cuando todo parece derrumbarse. La dignidad inquebrantable no requiere aplausos ni reconocimiento externo, florece en el silencio de tu alma, en la certeza de que tu valor no se mide por las opiniones pasajeras de quienes te rodean. Tú eres el único dueño de tu dignidad, y nadie puede arrebatártela si tú mismo no lo permites. Valorar tu propia presencia implica entender que tu existencia no necesita ser validada por otros.
La atención, la aprobación, el reconocimiento, son espejismos que solo alimentan tu dependencia emocional. La verdadera fortaleza radica en saber que tu valía no depende del que dirán ni de la cantidad de miradas que te dirijan. La dignidad auténtica es un acto de amor propio, un compromiso contigo mismo de sostenerte con firmeza, sin importar las circunstancias externas. Cada vez que buscas validación en los ojos ajenos, estás entregando un pedazo de tu poder. Pero cuando aprendes a valorarte, a reconocerte en tu silencio, en tu sencillez, en tu autenticidad, entonces construyes una base sólida que ningún viento puede derribar. Séneca nos recuerda que la dignidad del hombre no consiste en estar por encima de los demás, sino en estar por encima de sus pasiones y deseos desordenados. La dignidad no es una máscara que se pone para impresionar, sino una luz que brilla desde dentro, una fuerza que se mantiene firme en medio del caos. Valorar tu presencia significa aceptar que no necesitas la aprobación de otros para ser completo. La validación que realmente importa es la que proviene de tu interior, de esa voz serena que te dice, eres suficiente, tal cual eres. Cuando te valoras, cuando te respetas, creas una muralla de dignidad que nada puede derribar. No te conviertas en un reflejo de las expectativas ajenas, sino en un espejo de tu propia verdad. Porque solo en esa autenticidad, en ese acto consciente de valorarte a ti mismo, puedes construir un espíritu que no se doble ante las tormentas, que no se venda por migajas, que no busque en otros lo que solo tú puedes darte. Recuerda siempre, la dignidad no se negocia, se mantiene con firmeza. Y esa firmeza, esa seguridad en tu propia presencia, es el acto más revolucionario que puedes realizar. Porque en ella reside la libertad más profunda, la libertad de ser tú mismo, sin ataduras, sin máscaras, sin depender de la aprobación de nadie. Solo así, en esa autenticidad, podrás caminar con paso firme, con la cabeza en alto, sabiendo que tu valor está en quien eres, no en quien otros creen que debería ser. El dolor, por cruel que sea, es el maestro más severo y, al mismo tiempo, el más sabio. Nos confronta con nuestra vulnerabilidad, con nuestra fragilidad, pero también nos ofrece una oportunidad inigualable, la de descubrir quiénes somos realmente. Cuando alguien se va, cuando la ausencia se hace presente en nuestro corazón, no debemos verla como una derrota. Esa pérdida puede ser la chispa que encienda el fuego del autoconocimiento y el crecimiento personal. Transformar el dolor en fuerza requiere una mente firme y un espíritu decidido. Es en esa herida abierta donde yace la posibilidad de reconstruirte, de convertir la angustia en un peldaño hacia una versión más fuerte y sabia de ti mismo. Séneca nos enseña que no es que las cosas nos afecten, sino que nuestras opiniones sobre ellas nos afectan. La realidad de la ausencia puede ser dura, pero la interpretación que hagas de ella es lo que realmente determina tu destino. No permitas que el sufrimiento te consuma ni que la tristeza te reduzca a la sombra de lo que fuiste. En cambio, contempla esa ausencia como un espejo que refleja tus propias limitaciones, tus miedos y, también, tu inmenso potencial para superarte. Cuando aprendes a aceptar lo que no puedes cambiar, al igual que aceptas el ciclo inevitable de la vida, recuperas tu poder. La pérdida es solo un capítulo de tu historia, no el final de ella. Tú tienes la capacidad de convertir ese capítulo en un punto de inflexión, en una oportunidad de resurgir más fuerte. El dolor puede ser una especie de fuego que consume, o puede ser el combustible que te impulse a avanzar. Tú eliges. La diferencia radica en tu actitud, en tu decisión de no quedarte atrapado en la queja, sino en usar esa experiencia como un espejo que te revela la verdadera fuerza que llevas dentro. La autocomprensión nace del sufrimiento, y esa comprensión te otorga una perspectiva más profunda, más auténtica, de tu propia existencia. Recuerda que las cicatrices no son solo marcas de heridas, sino también testimonios de tu resistencia. Cada vez que te levantas después de una caída, estás demostrando que el dolor no tiene la última palabra. La verdadera fortaleza no reside en evitar el dolor, sino en aprender a convivir con él, en convertirlo en una fuente de poder. Porque, al final, la mayor victoria no es evitar el sufrimiento, sino transformarlo en una fuerza que te impulse hacia adelante, hacia ese destino que solo tú puedes construir. Recuerda siempre que tu valor no se mide por quien te busca, sino por quien te respeta y valora en tu silencio. La verdadera libertad está en entender que no necesitas perseguir ni mendigar atención,
sino en cultivar esa fortaleza interna que te hace digno de ella. No te desanimes por las ausencias ni por las despedidas, cada una de ellas es una lección que fortalece tu carácter y afina tu espíritu. Enfócate en ti mismo, en tu crecimiento, en tu autocuidado. La vida no espera a quien corre tras las sombras, sino a quien se mantiene firme, con dignidad y paciencia. Este es solo el comienzo de tu transformación. Sigue aprendiendo, sigue fortaleciendo tu alma. Porque el poder más grande que posees es el control sobre ti. Y en ese control, resides todo lo que necesitas para ser invencible.